¿qué tal? Buenas noches a todos. Sí, perfecto. Recording in progress. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a hablar entonces de estos temas interesantes, la parte científica que involucra el tema de la sexualidad, ¿verdad? Tan hablado y discutido. Y bueno, es muy importante tener bien, por lo menos los conceptos básicos, ¿verdad? Que la ciencia nos aporta. Entonces voy a empezar les voy a presentar los slides, la presentación. Vamos a estar a ver, un poco allí. Les comparto. No sé si se puede ver. Sí, se ve perfecto, doctor. Genial, genial, genial. Y bueno, vamos a empezar entonces, ¿sí? Hablando, bueno, brevemente, todos sabemos de qué se trata la ideología de género. Las diferencias que establece esta ideología entre los hombres y las mujeres son construcciones culturales, ¿sí? No tiene mucho que ver con lo dado en el nacimiento o durante la etapa embriológica fetal, sino es un aprendizaje social independiente del sexo. Esta orientación sexual puede cambiar con el tiempo, ¿verdad? Por elección personal, pasando de un estado a otro. Se niegan comportamientos ancestrales que obviamente nos han llevado al éxito como especie, y busca también negar las diferencias, ¿verdad? Incluso físicas, mediante cirugías, hormonas, también entre el hombre y la mujer, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo las bases de nuestra realidad como seres humanos, como hombres y mujeres que somos, ¿verdad? La determinación biológica del sexo, y eso está determinado, realmente nosotros no podemos elegir eso, lo traemos ya desde la primera célula, desde que fuimos una célula, desde que fuimos un cigoto en el vientre de nuestra madre, ¿sí? El par de cromosomas sexuales XY determina nuestro sexo, donde en el feto masculino, ¿sí? El factor determinante del sexo aparece en un gen, ¿sí? SRY, que está localizado en el cromosoma Y. Y en el feto femenino tenemos un factor de represión genética en el cromosoma X que impide el desarrollo masculino, ¿sí? Obviamente en el feto femenino hay una carencia de genes del cromosoma Y. Y les repito, esta información genética la traemos desde que fuimos concebidos, desde el momento mismo de la concepción. Y en cada célula de nuestro cuerpo están estos cromosomas XY, como vamos a ir observando más adelante, ¿sí? Acá vemos los 23 pares de cromosomas en el hombre, donde justamente el par 23, como ven aquí, digamos, son los cromosomas sexuales, ¿verdad? En este caso es hombre, por eso está XY, si fuese mujer estaría XX, ¿sí? Entonces esto, digamos, no varía, esto permanece así desde que somos concebidos, pasamos de embrión a feto, nacemos, crecemos y luego llegamos al final de nuestras vidas con estos cromosomas sexuales, ¿sí? Entonces quedamos aquí que vemos aquí que la sexualidad es un rasgo binario porque está dado por estos dos cromosomas, los genes que se encuentran en los cromosomas X y cromosomas Y, ¿verdad? Hay que recordar que los genes actúan en nuestro cuerpo, luego mediante la transcripción de proteínas, ¿verdad? Que son las efectoras realmente en el cuerpo, ¿sí? Los genes son como los que dirigen, los directores de orquesta, ¿sí? Pero son las proteínas realmente las que hacen la música, ¿sí? Entonces, eso es importante recordar también. La sexualidad entonces es un rasgo binario biológico y es objetivo, acá no hay lugar para subjetividad, ¿sí? Lo normal en el diseño genético humano entonces justamente está en el ser hombre o mujer desde el momento de la concepción. El propósito de la sexualidad, biológicamente hablando, es el de la reproducción y multiplicidad de nuestra especie.
Y los trastornos en el desarrollo de la sexualidad, que se identifican médicamente, envuelven a un porcentaje pequeño de la población y se reconocen como trastornos del diseño humano. También están bien identificados entonces, ¿verdad? Los síndromes Turner, Klinefelter, estas trisomías, etcétera. Entonces, estos trastornos, que no vamos a ahondar en ellos, son son enfermedades, ¿verdad? Digamos, trastornos justamente son trastornos normalmente genéticos que traen un porcentaje pequeño de la población humana, ¿sí? Entonces, quedamos aquí que nadie nace obviamente con un género, todos nacemos con un sexo biológico. El género, como está concebido, la toma de conciencia, el sentirse masculino y femenino, es un concepto sociológico y psicológico que va, digamos, unido, ¿sí?, al concepto primario o primogenio biológico, ¿sí? La toma de conciencia justamente del sentirse masculino o femenino, ¿verdad?, puede ser descarrilada, ¿sí?, por diversas experiencias en la vida, relaciones, percepciones, especialmente durante la infancia y la adolescencia, ¿sí? Las personas que se identifican, dice, con la sensación de pertenecer al sexo opuesto, o algún punto intermedio, no es que forman un tercer grupo sexual, ellos siguen siendo hombres o mujeres biológicos, ¿verdad? Si hacemos un examen cromosómico, vamos a encontrar siempre ese par XX o XY, ¿sí? Y este par sexual, ¿verdad?, como dijimos, está en cada célula de nuestro cuerpo, ¿sí? No hay una célula que no posea estos rasgos sexuales. Entonces vamos a ir un poco a la maduración, a lo que estos genes X, los genes contenidos en los cromosomas X, en los cromosomas Y, producen a lo largo del desarrollo del ser humano. Especialmente acá vamos a ver, ¿verdad?, en el feto, ¿sí?, en la etapa prenatal y en la primera infancia. Entonces hay una influencia de las hormonas en el cerebro. Producción de andrógenos, o sea, de hormonas masculinas por los testículos del feto, ¿verdad? Es muy pronunciada esa producción. Esa testosterona se convierte en estrógenos dentro de las neuronas. Los estrógenos son las hormonas femeninas comúnmente conocidas y la testosterona es la hormona masculina más conocida. Bueno, acá vemos cómo la testosterona se convierte en estrógenos dentro de las neuronas y en cantidades altas masculinizan las neuronas. Entonces, el estradiol posee entonces un efecto desfeminizante en la etapa prenatal en cantidades altas. Evitado este efecto en las fetos mujeres sería, ¿verdad?, debido a la alfa-fetoproteína que secuestra el estradiol, ¿sí? Entonces, las cantidades altas de estradiol masculinizan, ¿sí?, al feto hombre, al feto masculino, que, digamos, no tiene este efecto de la alfa-fetoproteína, ¿sí? El efecto feminizante en las niñas se produce debido a la liberación intraneuronal del complejo alfa-fetoproteína estradiol, pero en cantidades moderadas, ¿sí? Y luego del nacimiento ya debido a la producción ovárica y ausencia de alfa-fetoproteína. Entonces vemos aquí cómo todo está muy, digamos, organizado, estructurado para que la hormona masculina, ¿verdad?, transformada a dosis altas de estradiol, o sea, una hormona femenina, la más conocida, que procede un efecto masculinizante, ¿sí? En las mujeres, ¿verdad?, en los fetos mujeres, ese efecto masculinizante se atenúa debido al secuestro por la alfa-fetoproteína. Entonces, esto está muy bien detallado, muy bien estudiado, y es así como desde que el niño, desde que nosotros fuimos en algún momento
embriones o fetos, ¿verdad? Ya teníamos ese efecto masculinizante o feminizante en nuestras neuronas. Es así que el cerebro masculino y femenino tienen ciertas diferencias, ¿eh? Las áreas del cerebro sexual, social y emocional, especialmente en algunas áreas bien específicas, el hipotálamo, el tálamo, la amígdala es muy importante, el hipocampo un poco menos, ¿verdad? Maduran de forma diferente entonces para cada sexo, ¿sí? La respuesta a los estímulos sexuales es diferente, entonces en hombres y mujeres, ¿sí? Las conexiones entre la amígdala cerebral y otras áreas, esta no es la amígdala que tenemos en la garganta, ¿sí? Esta es un órgano dentro del cerebro, la amígdala cerebral, y áreas específicas del hipotálamo, emplean diferentes conexiones, ¿verdad? Sea masculino o femenino el desarrollo del cerebro. Esta maduración se ve afectada por la variante genética. Esto es interesante, esta variante genética del receptor de andrógenos que se hereda en el cromosoma X. Que el cromosoma X hay que recordar que está tanto en las mujeres como en los varones. Si el varón tiene XY, acuérdense, y la mujer doble X, ¿verdad? Entonces, esta variante, ¿qué es el receptor de andrógenos en nuestras neuronas? El receptor de andrógenos sería como una proteína que, digamos, se une a los andrógenos, ¿sí? Que son las hormonas masculinas. Entonces, vemos que hay personas que tienen más afinidad por los andrógenos, ese receptor de andrógeno está como más activado, y hay, sin embargo, otras personas, ¿verdad?, que tienen menos activados esos receptores de andrógenos, ¿sí? Entonces hay baja afinidad, puede haber alta, mediana o baja afinidad a los andrógenos. Esto explica en cierta medida que, por ejemplo, haya una variación en la masculinidad que uno observa en diferentes hombres, ¿verdad? Qué sé yo, hay hombres que son más competitivos, más violentos, menos detallistas, ¿verdad? Qué sé yo, tienen, digamos, serían una alta afinidad por los andrógenos. Hay otros hombres que no dejan de ser hombres por tener, qué sé yo, ser, no sé, un poco más delicados, le gusta, qué sé yo, más el arte, son más detallistas, ¿verdad? Entonces nosotros vemos esa variabilidad, ¿sí? Ahora, esto no significa que los hombres que tienen baja afinidad a andrógenos se estén predestinados a ser, qué sé yo, a una tendencia homosexual. No, de ninguna manera, ¿verdad? De ninguna manera. Pero sí, digamos, tienen rasgos, llamémosle, menos masculinos. Por eso uno ve esa variación normal en los seres humanos, ¿sí? Entonces vemos las características del cerebro masculino y femenino, tienen digamos, formas de vivir, de percibir, de sentir diferentes, los detalles, las experiencias, los deportes, el arte, la música, la forma de expresarse, la forma de sentir un estímulo, ya sea sexual o no, ¿verdad? Es diferente, ¿verdad? Y esto ya viene, esta diferencia fue muy bien notada por este investigador de Inglaterra, del University College of London, ¿verdad? John Barry, que hizo una serie de publicaciones en los últimos años. Estas son publicaciones nuevas, ¿sí? De estudios multicéntricos internacionales, donde básicamente lo que estos estudios estaban buscando es ver si un niño a temprana edad, estamos hablando entre 1 y 8 años, ¿verdad? Prefería jugar con, digamos, juguetes
para niños o para niñas, de acuerdo al sexo que tenía, ¿verdad? Se les ponía, por ejemplo, a un niño de 1 año, de 2 años, a juguetes para mujeres, muñecas y qué sé yo, ¿verdad? Juguetes para varones y juguetes neutros, ¿verdad? Y justamente todos los estudios en conjunto, ¿verdad?, han demostrado que los niños y las niñas prefieren juguetes acorde a su sexo biológico, ¿sí? Justamente no había en esos estudios, justamente se evitó la influencia de adultos o de otras cosas, ¿verdad? Como, qué sé yo, la parte cultural. Hay países donde, qué sé yo, la ideología de género o estas vistas amplias están más aceptadas, otros países que son más conservadores. Para todo eso, o sea, eran países, digamos, en todo el mundo: China, Estados Unidos, Sudamérica, etcétera, etcétera. Entonces, estos estudios muy interesantemente mostraron cómo estamos, digamos, bien hechos, ¿verdad? Esto es algo que se demuestra en niños muy pequeños sin influencia alguna de los adultos, ¿sí? Es así que vemos entonces que esta maduración cerebral eh, en ambos sexos se da durante el periodo prenatal y la adolescencia. Y aquí es donde hay una máxima plasticidad cerebral, un concepto muy importante para nosotros, esa plasticidad cerebral. Por eso nosotros no somos solamente genes, ¿sí? Genes y proteínas. Justamente todo nuestro material genético, nuestros cromosomas sexuales, todo también tiene una influencia del mundo externo, de nuestras experiencias, nuestras vivencias, ¿sí? Es así que el cerebro, teniendo, qué sé yo, en una persona, en un niño adolescente que haya tenido malas experiencias o influencias, o haya quedado sin un progenitor, o haya sido maltratado o abusado, todo eso influye, por supuesto, en su desarrollo después sexual también, ¿verdad? Por este tema de la plasticidad. Y como vimos también, esa afinidad por los andrógenos que tienen más en algunos y menos en otros, ¿verdad? Pero ahí entra mucho la influencia de las vivencias, ¿sí? Entonces, esta construcción de nuestro cerebro, por decirlo de una manera, durante la propia vida, ¿verdad?, está involucrada por relaciones, vivencias y experiencias que dejan una huella, ¿sí? Se llama la modificación epigenética del cerebro, o sea, fuera de los genes significa epigenética, ¿verdad? Entonces, está más allá de los genes, hay modificaciones que hacen que algunos genes se expresen más y otros genes se expresen menos, ¿sí? De ahí que hay un trío inseparable que llamamos entre los genes, el medio en el que uno vive, ¿verdad?, y los medios que posee, y la cultura y biografía de cada uno, ¿sí? No existe un marcador genético medible para la homosexualidad, que es otro tema, ¿verdad?, que se discutió mucho, salieron muchos, siempre salen todos los años prácticamente un estudio nuevo buscando un gen o grupos de genes que, digamos, determinarían a una persona a tener una fuerte tendencia homosexual, ¿verdad? Bueno, las conclusiones siguen siendo las mismas, de que no existe tal gen o grupos de genes. Sí hay ciertas, como lo que les hablé, ¿verdad?, de la afinidad por los andrógenos en algunos genes, qué sé yo, hay un grupo de genes identificado el año pasado que combinados puede mostrar una leve tendencia a un comportamiento de otro tipo, a tener disforias de género, pero realmente no hay nada, digamos, demostrado fuerte al respecto, ¿verdad? Eh, entonces, esta asimetría cerebral, ¿verdad? Nosotros tenemos una mitad del cerebro diferente a la otra, ¿verdad? El cerebro de la derecha versus el cerebro de la izquierda. Esas diferencias son más acentuadas en los varones que en las mujeres.
Y estas diferencias en conexiones, como habíamos hablado, especialmente de la amígdala cerebral con otras áreas, tanto en mujeres como en varones, ¿verdad? Explica que los trastornos afectivos sean más frecuentes en mujeres que en varones, ¿verdad? No mucho más, pero sí se ve 2, 3 veces más trastornos tipo depresión o ansiedad en mujeres que en varones, ¿sí? Y eso por supuesto que tiene que ver mucho con la vivencia, la experiencia de vida de cada uno, ¿sí? En los homosexuales nosotros vemos una incidencia de depresión e intentos de suicidio mucho mayor, ¿sí? Especialmente en los homosexuales hombres, sin relación esta con el clima de tolerancia o intolerancia a la homosexualidad en que vivan estos pacientes, ¿verdad? Esta alta incidencia comparada con sus pares normales heterosexuales, llamémosle, ¿verdad? Es muy marcada y está demostrada, ¿sí? Cuando hablamos de disforia de género, ¿sí? Otro concepto importante a entender, es un concepto, bueno, vemos acá, ¿verdad? Cuando un niño o niña biológicamente sano creen que su sexo biológico no concuerda con lo que ellos son, tienen causa esto un distrés psicológico y debe ser tratado como tal, ¿verdad? Está reconocida como un trastorno por la Asociación Americana de Psiquiatría en el último manual, ¿sí? Lo bueno es que la mayoría de estas personas de estos jóvenes que padecen de disforia de género, normalmente al terminar la adolescencia, la gran mayoría retoman llamémosle, su concepto normal en cuanto al sexo se refiere, o su género, ¿sí? Como queramos llamarlo, ¿verdad? Vuelven digamos, a interpretarse de acuerdo al sexo biológico, la gran mayoría, ¿verdad? Entonces, esta disforia puede ser tratada y está cada vez siendo maltratada, ¿verdad? Justamente por la idea de que estos niños o jóvenes, estamos hablando de gente muy joven, ¿verdad? Deberían, según muchas escuelas, expresar con fuerza ese cambio de sexo, y de ahí que se llevan a manipulaciones hormonales y cirugías tremendas, ¿verdad? En gente muy joven, ¿verdad? Lo que a mí me parece, y a muchos médicos y pediatras, digamos, una aberración a la medicina, ¿verdad? Entonces, estas manipulaciones hormonales que vemos, ¿verdad? Y que se dan cada vez más, especialmente en países desarrollados, se bloquean hormonas de la pubertad que inhiben el crecimiento, inhiben la fertilidad de un niño biológicamente sano, ¿verdad? Con la excusa de que no se sienten, no aceptan su sexo biológico, ¿verdad? Y como dijimos, la gran mayoría, eso está demostrado en los estudios, que durante la infancia confunden su género, finalmente aceptan su sexo biológico tras la pubertad, ¿sí? La utilización de hormonas sexuales del sexo opuesto, porque estamos hablando de varones, de niños hombres, ¿verdad? Que son expuestos a hormonas femeninas y al revés también, ¿sí? Conllevan riesgos peligrosos para la salud, muchos problemas, como vemos aquí, ¿verdad? Y sobre todo, las tasas de suicidio aumentan, ¿verdad? Notablemente, como habíamos hablado, ¿verdad? 20 veces mayores en adultos que usan hormonas del sexo opuesto o se someten a una cirugía de cambio de sexo, ¿verdad? Incluso estudios en Suecia han demostrado, ¿verdad? Este aumento en la tasa de suicidios, o sea, demostrándose de que estos chicos que eligen estos cambios de sexo y compañía, ¿verdad? No están completamente sanos, ¿verdad? Y que la vía no es, digamos, aumentar este tipo de manipulaciones, sino que al contrario, ver la forma de que estos niños y niñas lleguen a aceptarse por lo que son, ¿verdad? Siempre, normalmente, hay una experiencia mala
que involucra este tipo de situaciones en la gran mayoría de los casos, ¿verdad? Y a mí por lo menos me preocupa más el tema de los niños y los adolescentes que de un adulto. Obviamente un adulto que quiera hacer la manipulación que quiera hacer sobre su cuerpo y qué sé yo, bueno, ya es por lo menos un adulto, ¿verdad? Pero cuando hablamos de niños y adolescentes es otra cosa, ¿verdad? Eh, entonces, vemos más datos de la salud entre géneros, ¿verdad? Que este es un estudio de más individuos con nuevamente mayor riesgo de depresión, de ansiedad, ideación de suicidio, autolesiones eh, y otros problemas mentales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Estudios tras estudios demuestran que la salud de estas personas no es la mejor, ¿verdad? Y esto justamente, si nos remontamos al caso del doctor Money, ¿verdad? Que ustedes habrán oído hablar, este médico del John Hopkins, ¿verdad? Que fue uno de los primeros que puso el término género, ¿sí? Defendiendo esta idea de que la identidad sexual es aprendida y que puede ser perfectamente alterada con intervenciones conductuales apropiadas, decía el doctor Money. Y para eso él tomó el caso de los, ¿verdad? De los gemelos Bruce y Brian, ¿verdad? Donde justamente a Bruce, ¿verdad? Este es un caso ya de hace muchos años, pero muy conocido, ¿verdad? Porque suscitó una gran controversia e indignación porque el doctor Money llegó a publicar muchísimo con respecto al éxito de haberle convertido a Bruce, que era un niño, en una mujer supuestamente sana, ¿verdad? Bruce nació, lastimosamente tuvo un accidente en una circuncisión que le hicieron y fue mutilado en su miembro sexual, y es ahí donde los padres acuden a este médico que era muy famoso por sus charlas sobre este tema de la identidad sexual. Entonces van y el doctor Money le convence para hacerle una cirugía y cambiarle el sexo, los órganos sexuales a Bruce, ¿verdad? Y ser criado entonces como una mujer, como Brenda, ¿verdad? Desde cuando uno escucha los relatos de la madre, ¿verdad? Uno se da cuenta de la realidad y de las mentiras que publicó el doctor Money. Bruce nunca aceptó el ser una niña, rechazaba los vestidos, rechazaba cómo se le vestía, los juguetes que se le imponía, ¿verdad? Y finalmente fue tanto su sufrimiento, su depresión, que optaron los padres por decirle la verdad cuando ya era un joven adulto, y Bruce ahí decide nuevamente, que era Brenda realmente, ¿verdad? Todos le conocían como Brenda, decide nuevamente hacerse una cirugía para recomponer sus órganos sexuales, etc. Él fue, digamos, Bruce fue maniatado también hormonalmente. Bueno, al fin vuelve, por eso dice David, porque él después de la nueva cirugía, en vez de llamarse Brenda o Bruce, adopta el nombre de David, ¿verdad? Y David, luego de unos años, fallece, ¿verdad? Se suicida, ¿verdad? Se suicida. Eso, digamos, tuvo una gran repercusión en su familia, especialmente en su hermano Brian, que luego de unos años también se suicida, ¿verdad? Fruto de un sufrimiento tremendo a los que fueron sometidos, ¿verdad? Justamente con este experimento de la identidad sexual muy conocido y publicado, ¿verdad? El Colegio Americano de Pediatría es el que siempre se manifiesta, ¿verdad? En contra de estas manipulaciones. Ellos hablan justamente de que condicionar la educación de los niños y adolescentes, haciéndoles creer que la suplantación del sexo biológico
mediante cirugías y productos químicos es algo normal y saludable, ellos consideran eso un abuso infantil, ¿verdad? Y es un abuso infantil porque estos niños no tienen la madurez necesaria para entender qué están haciendo con una cirugía de cambio de sexo o con manipulaciones hormonales, ¿sí? Y todas las consecuencias mentales y psicológicas y físicas que conllevan, muchas de ellas ya irreversibles. Entonces, esta propulsión de clínicas de género, ¿verdad?, hechas para generar ganancias y dinero, ¿verdad?, que bloquean las hormonas pubescentes, confunden tanto a los niños como a los padres, y muchos niños elegirán sin saber las consecuencias una vida llena de hormonas y productos químicos y cirugías mutilantes en cuerpos que estaban antes perfectamente sanos, ¿verdad? Y bueno, yo creo que con esto terminamos y, digamos, dejamos abierto el espacio para preguntas. ¿Qué les parece? Muchísimas gracias, doctor. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Pueden ir escribiendo en el chat o también levantando la mano para que se les dé la palabra. Espero no haberles aburrido demasiado porque les di datos y datos y datos, pero No, traté de para nada, no. doctor. Ahí Fabricio Fernández tiene una pregunta. Sí, Sí, ¿qué tal, doctor? sí. Eh, sí, mi pregunta es la siguiente. Con tantas evidencias científicas a favor de un sexo dado por la naturaleza y no asignado por una estructura heteropatriarcal capitalista, como suelen decir, ¿por qué cree que hayan tantos médicos o ideólogos que crean esto, digamos, crean la teoría de que sea un constructo social el sexo y no el género? O sea, ¿por qué cree que hay tanta gente que se dice ser médico, se dice ser científico, que está tan empecinado en defender esta religión del género? Sí, hay, digamos, múltiples motivos para eso, ¿verdad? Uno puede argumentar desde el punto de vista económico, ya que estas clínicas de género realmente son muy prolíficas en cuanto a lo económico se refiere, lo mismo que los anticonceptivos, ¿verdad? Los anticonceptivos artificiales son una industria económica tremenda, ¿verdad? Las clínicas abortivas también, entonces hay un papel económico que juega un rol fundamental aquí, ¿verdad? Eh, pero también hay otros factores, por ejemplo, ideológicos, ¿verdad? Donde existe la concepción que todavía hoy queda de que somos demasiados en este mundo y que, bueno, tiene que haber formas de regular la natalidad o nos vamos a morir todos de hambre y qué sé yo. Ese es un concepto que quedó ya de, de unas décadas atrás y que mucha gente realmente y organizaciones poderosas creen en eso, ¿verdad? Este, luego tenemos el tema de los llamados o mal llamados derechos humanos, que los derechos humanos, por supuesto que comenzaron muy bien, ¿verdad? En su momento, y que luego llevaron a una desvirtuación digamos, de lo que, de transformar en derecho a todo lo que yo quiero o deseo, ¿verdad? Y bueno, entonces allí vienen los grupos que quieren, como esto, ¿verdad? Promover ¿verdad? El comportamiento homosexual o transgénero o incluso zoofílico, ¿verdad? O pedofílico. Y dicen, bueno, yo tengo este deseo, por lo tanto, debe ser un derecho, ¿verdad? Y bueno, y ahí está el tema de que, bueno, tenemos que ser tolerantes con las distintas formas de pensar y
se forman así movimientos que van creciendo, ¿verdad? De varias minorías que van, digamos, tomando su lugar. También mucho porque quizás yo creo que en cierto sentido a muchas personas con problemas no se les atendió debidamente, ¿verdad? También hay que entender eso. Hay mucha gente con problemas familiares que luego llevaron o abusos que luego llevaron a este tipo de comportamientos o disforias, ¿verdad? Con una confusión en su sexo que realmente no fueron tratados adecuadamente. Y bueno, y queda un grupo digamos, resentido notablemente, ¿verdad? Entonces se busca la forma, la manera yo digo, de darle a esta gente como ¿verdad? Una cierta justicia con respecto a lo que se hizo en el pasado. Pero lastimosamente lo que nos está dando cuenta la población científica, ¿verdad? Es que el promover este tipo de conductas y de manipulaciones, a lo único que lleva es a un mayor sufrimiento, ¿sí? Y aquí hay que entender de que el camino adecuado no es obligar a una persona a hacer de una forma, sino que es ayudarle a entender y humanamente acompañarle para mostrarle cuál es el mejor camino, y si elige otro, también acompañarle en ese sufrimiento, ¿verdad? Y bueno, hay muchos motivos, ¿verdad? Es difícil enumerar todos, pero ciertamente estamos ante un panorama mundial donde justamente con la llamada tolerancia a todo, ¿verdad? Se está siendo intolerante con el que tiene un argumento real para decir, ¿sabes qué? Esto es mejor que lo otro. No, hoy no podés decir eso, ¿verdad? Hoy no podés decir esta forma de llevar tu vida es mejor que esta otra, porque estás siendo intolerante, fanático y discriminatorio, ¿verdad? Y bueno, por eso nunca hay que dejar de decir la verdad. O sea, la verdad muchas veces molesta y duele. Esta charla, si yo doy en un auditorio mucho más grande, va a haber gente muy, ¿verdad? Va a estar, digamos, compungida, pero la verdad es así, ¿verdad? Y yo lo que les he mostrado hoy son datos justamente científicos, y digamos que tenemos, gracias a Dios, ¿verdad? Colegios científicos que apoyan esa forma de ver la realidad, una forma realmente avalada por la ciencia. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna otra consulta para el doctor? Pueden escribirlo en el chat también, no hay problema. Parece que entendieron todo. Parece que entendieron todo, doctor. Ahí hay una pregunta Belén Ramírez. ¿Por qué Sí. los psicólogos y psiquiatras se callan ante tan evidente desorden mental que presentan los de la ideología de género? Y porque yo pienso que el principal motivo es el miedo digamos, a ser, ¿cómo te voy a decir? A ser escrachados, a ser ellos mismos discriminados, ¿sí? De la comunidad científica, ¿verdad? Que es lo que pasó cuando hace unas décadas, ¿verdad? Cuando se quitó la homosexualidad de los trastornos mentales ¿verdad? Del libro de psiquiatría, ¿verdad? Este manual de psiquiatría que les hablé, ¿verdad? Se quitó la homosexualidad, no porque los científicos dijeron, sí, no, estamos todos de acuerdo que no es un trastorno,
de la identidad sexual, el comportamiento homosexual, sino porque recibieron una presión tremenda, incluso hasta física, en el momento de tomar esa decisión en un congreso hace unos años. Entonces, hay un grupo de presión que es muy hábil y que está en todos lados, ¿verdad? Por lo tanto, no es políticamente correcto manifestarse de esa forma hoy en día. Y bueno, y hay que ser muy cuidadoso porque te pueden sacar de tu sociedad científica, te pueden quitar incluso la licencia, te pueden demandar, te pueden demandar. Hay países donde esto es mucho más peligroso que en el nuestro, ¿verdad? Entonces, justamente se vive ante una, llamémosle, una dictadura de los tolerantes, ¿verdad? Donde uno no puede decir absolutamente nada que pueda herir la susceptibilidad de nadie. Entonces, y menos de estos grupos de poder. Entonces, es muy complicado, ¿verdad? Yo creo que es mucho por miedo, ¿verdad? Es mucho por miedo y sin embargo hay gente valiente que se manifiesta y que trabaja, pero sí, hoy en día ya son una minoría los que se manifiestan. Es por miedo a quedarse sin nada, sin trabajo, sin nada. Bueno, ¿alguna pregunta más que tengan? Al parecer quedó todo claro, doctor. Dice Lilian, perdón. Buenas noches, llegué tarde lastimosamente, no sé si se tocó el tema de los no binarios, dice. No, y tocamos así a grandes rasgos, ¿verdad? Sí, las personas que tienen estos trastornos genéticos en el desarrollo sexual, ¿sí? Tocamos en un slide al comienzo, ¿verdad? Y que son poblaciones bien identificadas y llamémosle con un tratamiento al respecto, ¿verdad? Hay personas endocrinólogos, etcétera, que tratan a estos pacientes, ¿verdad? Sí, pero claramente son trastornos del desarrollo, ¿sí? Bueno, al parecer ya no hay más preguntas, doctor. Bueno, le Perfecto, sí, agradecemos. no, cualquier cosa, las órdenes, miren, este, si quieren saber más o estudios, qué sé yo, ¿verdad? Es siempre interesante ir al sitio del American College de Pediatría, que siempre está detrás de este tema, ¿verdad? Con, con updates, ¿verdad? Eh, ellos son muy interesantes en su lucha porque realmente en Estados Unidos, en ciertos estados, esto se fue totalmente, ¿verdad? Se escapó totalmente del control incluso de los padres, ¿verdad? Y bueno, es una pena lo que sucede, ¿verdad? En esas clínicas de género. O sea, ellos son muy fuertes en su posición y bien asentada científicamente, ¿verdad? Bueno, Mm. muchísimas gracias, doctor, por estar esta noche